Muy buenas noches, bienvenidos a Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues se nos acaba octubre, se nos acaba este mes rosa, este mes de la concientización del cáncer de mama. La verdad muy contentos en el sentido de que pues la cena rosa que hicimos la semana pasada, la verdad fue todo un éxito. Recaudamos fondos para prótesis de mama que van a ir para pacientes oncológicas del Hospital General, así que a todos los que fueron a la cena, muchísimas gracias. Como siempre les digo, donar es un gran acto de amor y bueno, próximamente les traeremos aquí el testimonial de a quién les fueron entregadas estas prótesis. Les recuerdo a quien nos está viendo ahorita en la plataforma en vivo, que este programa ya lo pueden encontrar en YouTube, lo subimos el día de mañana, así que para también nos sigan, activen la campanita y les lleguen las notificaciones. Pues como les comentaba, se acaba el mes y cuando hablamos de cáncer de mama, pues podemos hablar siempre desde la parte técnica, desde la parte médica, desde la parte de los números. Ya el 16 de octubre salió el comunicado de INEGI, otra vez más de 8,000 mujeres fallecieron el año pasado a causa de esta enfermedad, 22.9 mueren todos los días por cáncer de mama en México, de acuerdo a las estadísticas que acaba de emitir el INEGI. Y podemos hablar de muchos temas, pero siempre nos queda esa parte de ¿y cómo se vive? Y entonces, pues ya les he platicado mi historia, pero siempre es importante conocer otro tipo de historia. El cáncer de mama puede ser igual en el lugar, más no en el tipo, ni en el estadio en el que llegan a detectarte, ni en el tipo de cáncer que presentas, así que cada historia es única, es conmovedora y finalmente nos enseña. Así que esta noche me da muchísimo gusto recibir a Sami, que es nuestra invitada de esta noche. Sami, bienvenida Con Causa. Muchas gracias, Caro, por la invitación. Un gusto poder estar aquí. Muchas gracias a ti por abrirte, porque no es fácil. Muchas mujeres que todavía están en el proceso, que todavía no tienen el alta médica, o incluso quienes ya han sido sobrevivientes, pues siempre son un poco reservadas, siempre es como, o sea, a muchas no les gusta hablar del tema, pero yo les digo, bueno, pues es que hablar también reconforta y sobre todo educa, y Con Causa tiene ese propósito, educar a la gente que nos está viendo, enseñarla, compartirla, que conozcan de qué se trata la enfermedad, que conozcan cómo se vive, y sobre todo diferentes enfoques, porque cuando yo doy pláticas, por ejemplo, de cómo me fue a mí, pues es que a mí me fue muy bien, ¿no? Yo bromeo y hago muchas cosas porque de verdad es que a mí me fue muy bien, o sea, no tengo nada que yo pueda contar de que pues era un efecto secundario, apenas los estoy viviendo ahorita, déjenme decirles, ya pasaron 10 años, hoy sí estoy experimentando apenas los síntomas secundarios, pero digamos que en el momento, en la remisión y hasta el alta, la verdad es que a mí me fue muy bien. Pero no a todo el mundo le va igual, ¿no? Porque no se vive igual y no es el mismo tipo de cáncer que padecemos, aunque sea cáncer de mama. Entonces, la verdad es que yo te agradezco que estés aquí, que nos compartas tu historia de vida para que la gente conozca, pues, cómo pasamos este proceso y que, pues, no es el mismo para todas las mujeres, ¿no? Sí, definitivamente. Es una experiencia de vida. Creo que la palabra que lo define es un proceso complejo, que si lo enfocas a lo que aporta a tu vida, aporta muchas cosas. Dependiendo cómo lo quieras enfocar, creo que te deja mucha enseñanza y mucho crecimiento. Eso es una realidad. Yo lo veo de esa manera. Digo, es un diagnóstico que cuando te dicen la palabra es paralizante, pero pues lo que queda es caminarlo y de hecho y aprender de un día a la vez cómo lo vas a ir viviendo, cómo vas a ir experimentando cada uno de las partes que involucran este proceso de transitar precisamente por ese diagnóstico. ¿Habías tenido contacto cercano con la enfermedad también? No, de cáncer no. Y la realidad es que ahora con el tiempo me entero que mi abuela paterna a los 90 años le detectaron un tumor en un seno y las palabras del médico fue: va a morir con cáncer, pero no va a morir de cáncer. Tristemente esa información pues no llegó en tiempo, porque cuando te pregunta el médico es antecedentes de cáncer en la familia, pues era no.
Y con el tiempo pues, te das cuenta de que sí, oye, y eso porque salió el comentario de una tía que dijo, no, pues sí, de hecho cuando yo tenía una de sus hijas, la tuve bajo mi cuidado, sucedió esto, y dices, es que es información que se debería de compartir con toda la familia, pero la realidad es que no. No lo tuve cerca, o sea, sabes de personas que lo padecen, pero el tema específicamente de mama no. Y cuando pasas por este proceso te das cuenta que lo tienes más cerca de lo que piensas, porque empieza a decir, pues es que a fulanita, perenganita, mi amiga, mi hermana, entonces te das cuenta de que sí está en tu entorno cercano, esa es una realidad. Es que si nos sentamos en una mesa y te dicen que una de cada de 8 va a tener cáncer en algún momento de su vida, y volteas y hay 8, sí, dices, híjole, o sea, en esta mesa una va a tener cáncer, sí, ¿no? O sea, es tan grande el universo y tan chiquitas, o sea, cuando es una de 8 dices, es que cuando nos juntamos 8 ya sí, una va a tener sí, cáncer, ¿no? Sí. Sí, de hecho en este proceso, cuando a mí es unos 2 meses antes de que me diagnostiquen, una de mis mejores amigas es diagnosticada con cáncer de mama. Ella, de hecho, el manejo fue distinto. Y yo estando en el proceso de quimioterapia, una amiga de una amiga me pide que platique con ella porque le acaban de diagnosticar. Entonces ya en el entorno cercano, o sea, 2 personas en menos de 6, 7 meses y cerquita, cada proceso distinto, cada estadio diferente. Pues obviamente las mismas preguntas, las mismas dudas, las mismas inquietudes. Y creo que en ese momento, cuando me piden que platique con ella, y lo que tú comentas es sanador el platicar, o sea, yo te platico desde mi visión, desde mi experiencia, cómo me ha ido, y pues puede ser que, o sea, pases por el mismo proceso, puede ser que no, pero creo que es importante cuando tienes ese contacto cara a cara, porque también conmigo, de hecho, más adelante tuve esa oportunidad. La mamá de una alumna se acercó conmigo a platicar, ella también de hecho pasó por cáncer de mama, entonces pues te van diciendo el cómo si se puede, o sea, yo pasé por esto, de hecho te comparten sus experiencias, las positivas y las negativas, sus recomendaciones para que tomes lo que lo que te convenga, de hecho, y lo que puedas aprovechar y sea para un mejor transitar por este proceso. Y esa es la parte positiva, porque cuando dices, oye, es que yo conozco a alguien que ya pasó, y yo conozco a alguien que ya pasó, y yo conozco a alguien que ya pasó, y entonces te das cuenta que cuando llegas a buen tiempo y te lo diagnostican en una etapa temprana, pues la sobrevivencia es muy alta, y por eso es que habemos tantos sobrevivientes de cáncer de mama, ¿no? Yo la realidad es que no fue detectada en etapa temprana, ya era estadio 3. El tipo de cáncer que me detectaron es de alta malignidad, con alta probabilidad de recurrencia. Estoy ahorita en una etapa experimental con un nuevo medicamento, de hecho apliqué para ello, precisamente por las características que tiene el cáncer, pero sí, la realidad es que sí puedo decirte que soy bendecida porque he pasado por este proceso, tengo 4 años de este tema, y pues sé que todavía es un camino largo por recorrer porque son 7 años de tratamiento con el medicamento. Y la realidad es que sabes que buscas bajar la probabilidad, o sea, es algo que es latente, digo, por mucho que queramos cerrar los ojos a ello, pero pues sabes que de hecho cada día vivido es una oportunidad de hacer pues las cosas diferentes y vivir en plenitud, eso es un hecho. Claro. ¿Te sentiste algo, tú sabes? ¿Cómo no, fue tu detección? Yo tenía un quiste, tengo un quiste en el seno izquierdo, y cuando me lo detectan con la primera mastografía, de hecho al cumplir los 40 años, me dicen hay que estarlo monitoreando. Entonces es un quiste que tienes que monitorear, cada 6 meses tienes que hacerte estudios para estarlo monitoreando. Y así transcurre el tiempo, y tenía yo como muy presente, de hecho, que había que ponerle atención. Yo cumplía, ahora sí que rigurosamente con este proceso, y la especialista en imagenología que me revisaba, un día me dice, pues fíjate que tu quiste no crece, no decrece, ¿qué te parece si le hacemos una biopsia? Estábamos en tiempos de pandemia. Le dije, ok, está bien. Entonces, pues la única opción que en su momento que tenía yo cercano fue Damas Azules.
me hago la biopsia, sale todo benigno y pues ahora sí que ahí termina el tema. Sin embargo, 2 meses después, yo noto algo raro, pero en mi seno derecho. De hecho, ahora sí que hacía la exploración, iba a mis revisiones al Seguro Social, ahora sí que todo en orden. Y ahora sí que de hecho noto algo raro, me regreso a revisar y no veo nada, entonces me quedo como con la espinita. Hago una cita nuevamente en Damas Azules, me revisa una doctora, una ginecóloga oncóloga y me dijo, pues no tienes nada, no se siente nada, todo se ve normal. Y yo le decía, es que, o sea, no lo imaginé, o sea, sí lo vi. Me dijo, bueno, para que quedes tranquila, vamos a hacer una biopsia. Ya en ese momento la biopsia me la hicieron en un laboratorio privado y a los 5 días pues me mandan el informe. Y sí, de hecho ahí sí, ya del lado derecho sí era un carcinoma, triple negativo, en estadio 3 y pues ya inmediatamente ya con la información, pues ya, de hecho ya recurro yo al Seguro Social. Y cuando revisa el oncólogo los informes me dice que sí, que de hecho es hay que hacer un retiro total de la mama y pues así que ahí empieza el camino por este proceso. Pero la realidad es que pues el del que pensábamos que era el izquierdo, pues resulta que pues hasta el momento todo en orden, sigue en vigilancia, eso es una realidad. Todavía me lo volvieron a hacer una biopsia hace 2 años porque salió un RAT5. Entonces, pues para tranquilidad de todos se hizo una biopsia otra vez y todo bien, pero el lado derecho sí fue el que no hubo un bulto, no hubo nada, realmente estaba diseminado entre el tejido del carcinoma, o sea, no era una bolita, no, de hecho era un carcinoma. Fíjate qué importante, porque nosotros pues trabajamos mucho en este mes de tócate y tócate sí, y tócate, sí. Y si te sientes una bolita y tócate, y pues tú te tocabas y no sentías nada, ¿no? Así es. Entonces la importancia de la mastografía, de los estudios, sí, del seguimiento, pues de otra manera no te lo hubieran encontrado. La observación es fundamental, cuando ves, ¿sabes? las infografías que ponen en los hospitales públicos y que muchas veces como que pasamos de largo, pero es importante que aprendas a conocer tu cuerpo, cómo se ve normal, para que cuando no haya algo normal, porque de hecho yo le decía a la doctora, porque me decía, es que no se siente nada, yo le decía, es que yo lo vi, y me decía, es que no se ve, o sea, pues así que poner el brazo derecho, el brazo izquierdo, o que sube, lo que en la cintura, y me decía, no se ve nada, pero decía, es que yo lo vi, o sea, me queda claro que me regresé, ya no vi nada, pero sé que yo lo vi, entonces pues no me quedé con la duda, la realidad es que dije, o sea, hay algo extraño, y pues le di el seguimiento, que consideraba yo era pertinente y pues la realidad es que fue bueno que no cerrara los ojos a decir, no, pues me dice la doctora que todo está bien, sino esa inquietud ella la entendió, la canalizó y pues de hecho gracias a eso pues se pudo hacer pues el diagnóstico y la intervención. Digo, no a lo mejor con lo precoz que hubiéramos querido que fuera, pero la realidad es que fue pues en una etapa donde pues todavía se podía hacer algo. Claro. Oye, ¿y qué es lo primero que pasa por tu mente cuando te dicen sí es cáncer? La palabra de la realidad es que lo sientes como una sentencia de muerte en el momento. Fue muy difícil sobre todo cuando yo leí el informe y cuando llegas a la parte de las conclusiones donde dice carcinoma, digo, entiendo del tema, no soy médico, pero entiendo la terminología. Entonces, pues, o sea, en ese momento dices, o sea, sí es. En ese momento compartí el resultado con mi esposo, le dije, y de hecho le dije a una amiga que es médico, y ella me dijo, sí es, me dijo, vente en este momento y platicamos. Le dije, no, dame 24 horas para que lo pueda digerir, y si mañana mismo ahora sí que ahora sí que platicar del tema, y yo decidí en el momento no platicar con mis papás hasta que no tuviera todo el panorama completo. Y realmente en menos de 24 horas yo ya tenía, o sea, ya sabía qué seguía, cuál era el siguiente paso. O sea, porque le tuve pues la bendición de hecho, 24 horas después del diagnóstico, o sea, bueno, de recibir el resultado, hablar con un oncólogo quirúrgico y que me dijera, sí es, así se llama, esto es lo que se tiene que hacer. Y pues tú me dices en qué momento. Y yo dije, pues lo más pronto posible. Y sí, de hecho, la realidad es que todo se conjunta para que fuera una intervención muy rápida,
En menos de 25 días yo ya estaba operada. Muy rápido. Fue muy rápido, sí, fue muy rápido. La realidad es que el médico tuvo las palabras precisas para decirme sí, o sea, explicarme en forma clara, concisa, precisa. Y dije sí, o sea, es lo que hay que hacer, porque me decían es que espérate, te entras para que te pongan una prótesis y que entre un cirujano plástico y un equipo multidisciplinario. Y decía no, o sea, la realidad es que ahorita la prioridad hay que retirarlo, o sea, antes de que esto crezca más. Y es un tema que todo mundo te reitera, médicos, o sea, enfermeras, cuando platicas de eso, dices, el tiempo es crucial. Y literal aquí el tiempo es vida. Entonces dices, no voy a perder el tiempo por cosas que no son importantes en este momento. No, y que finalmente la reconstrucción mamaria pues te la puedes hacer incluso 2 años después, hasta te lo aconsejan más, ya que cicatrizó bien, ya que estás en tu remisión, ya que vieron que el medicamento te asienta bien, te dicen espérate 2 años y ya te puedes hacer tu reconstrucción. Pues tampoco era algo que urgiera en ese momento, ¿no? Finalmente, pues uno piensa más, pues quiero vivir aunque sea sin boobie, ¿no? Ya, luego nos ocupamos por eso, luego nos preocupamos por esas cosas. Porque finalmente les digo, de las bondades que tiene el cáncer de mama es que no es un órgano. Así es. O mientras no tengas metástasis. Así es. Entonces, pues te la quitan, pues no pasa nada, o sea, amaneces igual, ¿no? Así es. Digo, igual en el sentido de que pues no es un riñón, no es el hígado, no es el corazón. No es una pierna, no es un brazo, así es. Pero finalmente es una mutilación al cuerpo y tampoco estamos preparados para eso. Es un tema complejo, pero creo que cuando lo pones en la balanza dices, lo que tú dices, pues, o sea, no es un brazo, o sea, no es una pierna, o sea, puedes vivir perfectamente bien, en una forma totalmente normal y plena, aún de hecho con ahora sí que con ese es el término, una mutilación, eso es una realidad, ¿no? Sí, porque te ves al espejo o sea, y te ves completa, pero no te ves completa, ¿no? Entonces eso es una sensación, pues que solamente quienes hemos pasado por una mastectomía lo podemos decir, es verse completa sin verse completa, porque no sé, es raro, ¿no? Y es un proceso el aprender a entenderlo, aceptarlo, saber que es parte de este proceso, pero amarlo en consecuencia, o sea, por saber por lo que tuvo que pasar tu cuerpo y decir, pues aquí estás, aquí sigues, así que mano con mano a mi lado y pues vamos a echarle ganas al tema. No, y todos los días te recuerda que pues estás viva. Así es, sí. No es un recordatorio así, o sea, no hay manera. Sí. No hay manera de voltear al espejo y no acordarte, ¿no? Sí. De lo que está uno en ese momento viviendo. Sí, y ves que cada cambio en tu cuerpo pues es un efecto colateral, pues una herida de guerra, si lo puedes ver así, pero es un recordatorio de que estás bien y que estás, pues es que estás viva, sí, definitivamente. Y vas después de la cirugía, me imagino que a quimio. Sí, después de la cirugía me dieron exactamente 30 días para la recuperación y empezar la quimioterapia. Tuve, creo que fueron 20 sesiones de quimio, fueron lo que le llaman quimio roja, y esas fueron, si no mal recuerdo, fueron 6 y luego 6 o 7, y luego vino las quimioterapias blancas. Y posterior a eso fueron 30 sesiones de radio. Y ya en ese momento, pues, por sí que me dieron, por así decirlo, la alta para empezar con pues con el coadyuvante que era el tamoxifeno. En la remisión. Sí. Oye, ¿y cómo pasas ese proceso de ahora, pues me voy a operar, ni modo que no le dijeras a tu familia, a tus amigos, pues todo el mundo se iba a enterar, el trabajo? Fíjate que la realidad es que no es algo que platiqué con todos, eso es una realidad. A mis papás, de hecho, en cuanto tuve el diagnóstico, ya en la noche, yo sí que ya me senté con mi esposo, mis papás, y ya les platiqué, les dije, está pasando esto, me detectaron cáncer, me tienen que operar, en 20 y tantos días es mi cirugía, me van a quitar un seno, y me dice mi mamá, ¿qué sigue? Y le dije, ahorita nada, o sea, la vida va a transcurrir normal estos 20 y tantos días, y cuando venga la fecha pues después de la cirugía, pues vamos a ver qué sigue, porque la realidad es que pues va a ser un proceso nuevo para todos. O sea, y lo compartí con mi jefe directo y nada más. Lo compartí con él, lo compartí con algunos
algunos amigos muy cercanos, pero nada más lo platiqué con él. Y yo me operaba un día lunes, el viernes a las 12 del día, lo compartí con el jefe de mi jefe, y pues la realidad es que no, o sea, pues no le dije ni agua, va, esa es una realidad. Y lo compartí con mi equipo de trabajo, con el personal que estaba a mi cargo, les dije me voy a ir un mes, está pasando esto, sí. Y entonces me decían, ¿tienes algún, o sea, quieres que no se sepa? Le dije, no, la realidad es que se va a saber, no pasa absolutamente nada, no soy ni la primera ni la última persona que le va a suceder esto. Ahorita no quiero que se levante ruido porque la realidad es que, pues sí que mi jefe ya sabe, o sea, les explico cómo va a quedar el proceso de trabajo y pues nada más. Y realmente fue un grupo pequeño, obviamente el lunes que ya no llegué, mi jefe, de hecho el jefe de mi jefe, pues ya comentó y pues ya se distribuyó la información. Pero no, realmente yo lo que no quería era generar como mucho ruido, porque siempre vas a encontrar el proceso de la gente que lo entiende, la que no lo entiende, la del comentario positivo, la de que el comentario pues que no viene al caso. Y entonces dije, no, o sea, es un proceso complejo, o sea, vamos a dejarlo que transcurra, pero no es algo que de hecho en algún momento te busqué como no comentar, no. Sí, siempre que me quedó muy claro que era importante que las cosas se les llamaran por su nombre, porque ni te vuelve víctima, pero pues sabes que vas a pasar por un proceso complejo, personal, que requiere mucho que enfocarte mucho en ti. Yo soy una persona que siempre he trabajado mucho para los demás, hacia los demás y por los demás. Y es un proceso que ahora te demanda que trabajes por ti, para ti y por ti. O sea, lo que tú no hagas, o sea, la parte médica se va a hacer, pero el resto del trabajo lo tienes que hacer tú. O sea, tienes que hacerlo tú, el volverte a levantar y el saber que va a doler, que va a ser complicado, pues solamente depende de ti esa recuperación. El médico va a hacer la parte que le toca, su cirugía muy bien, la realidad es que fue una cirugía complicada, dolorosa, y el resto es, pues sí me duele, pero pues me tengo que levantar. Y hubo, la realidad es que gente muy, no recuerdo sus rostros, pero sí recuerdo gente que tuvo en eso, antes de la cirugía y posterior a la cirugía, palabras muy atinadas. Por ejemplo, cuando estaba yo sentada fuera del quirófano esperando pasar, una enfermera se acercó y me dijo, me preguntó de qué me iban a operar, le comenté y me dijo, vas a estar bien. No me conocía, o sea, pero esa tranquilidad, esa seguridad con lo que te está diciendo, pues yo iba tranquila, pero de hecho te reafirma ese tema. Y cuando salí de la cirugía, me acuerdo que tenía yo mucho dolor en la espalda, en el pecho y en el brazo, y me dijo una enfermera, me acercó bajito y me habló en el oído y me dijo, no dejes de mover tu brazo. Me dijo, muévelo como si te estuvieras peinando. Y fue algo que se me grabó, porque aparte después de eso, pues de hecho me volvieron a anestesiar para que no sintiera tanto dolor, y se me quedó súper grabado. Y la realidad es que ha sido de las mejores recomendaciones que me han hecho, porque me quedó muy claro, o sea, me dolía, pero, o sea, recordaba que me decían no lo dejes de mover, y eso ha permitido prácticamente un movimiento casi total en el brazo, o sea, realmente muy poca limitación de la función. Entonces, como va llegando a tu vida la persona que no conoces y tiene la palabra, el apoyo, la recomendación, el familiar, el amigo, el conocido, o sea, te los va poniendo como, la verdad es que yo sí soy creyente, soy practicante, Dios te va poniendo a la gente en el camino que necesitas. O sea, cuando sientes que es complicado, llega alguien y te dice algo, o tiene un gesto contigo, o te llega alguna remembranza de algo y dices, si se puede, pues ahora sí que hay que seguir. No, incluso ves a alguien y dices, no, pues, pues, o sea, no estoy tan mal. Ya ni me voy a quejar, ni voy a quejar. Yo decía, Jesús, no me vuelvo a quejar, no vuelvo a decir nada, te lo prometo. Cuando yo veía otras circunstancias decía, no, hombre, yo estoy a toda madre, yo ya me callo. Sí. Y te pregunto si lo expresaste, porque si nos hubiéramos ido a hacer las boobies, la lipo o las pompas, nadie hubiera dicho nada, ¿me explico? Es así como, hubieran dicho después, ¿no? Así de, ay, pues ni quedó tan buena, o cualquier otra cosa.
pero cuando dices, me voy a quitar un seno, es así como si hubieras, paralícense todos. Tengo cáncer, me voy a ir a quitar la boobie. Entonces así como, stop. Y todo el mundo se queda así como, ¿qué le digo? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con ella? No le hablamos. ¿La saludamos? No la saludamos. ¿La abrazamos? No la abrazamos. ¿No? Es así como, la gente se queda así de, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Y entonces son cosas que me llaman mucho la atención porque mucha gente me escribe y me dice, oye, es que tengo una amiga con cáncer, pero no sé qué hacer. Es que no hagas nada. No hagas nada, con que la abraces es suficiente. Es. No estamos... ¿Qué le digo? No le digas nada, abrázala. Abrázala, ese es un aquí estoy para ti, sí, ¿no? Así es. Y son acciones, yo les decía, es que no le digas qué necesitas. O sea, ve al súper por ella, recoge a sus hijos por ella, haz el quehacer por ella. Porque la gente de verdad no sabemos qué hacer porque sigue siendo, a pesar de que se hace un mes rosa y los arcos rosas y hacemos un escándalo y el cáncer de mama se ve súper visible y más, todo el mes hablamos de él e incluso todo el año, cuando te toca con alguien cercano es como si nunca hubieras visto nada y si no supieras nada del tema y no sabes qué hacer. Es que creo que pensamos que si no hablamos del tema no va a pasar y va a desaparecer. Y el hecho de, a veces la gente dice, es que si lo digo lo decreto. Y no, o sea, así no funciona el tema. Entonces, sí veo que seguimos en este proceso de negación. Me invitaron en algún momento, todavía estaba en quimioterapia, a platicar de una empresa cercana donde trabajaba un amigo. Y la gente, cuando les explicas, porque te dicen, es que yo no me checo, yo sí me checo, la gente te explica su situación, y yo les comentaba, es que yo sí me revisaba, yo sí iba a mis estudios, y aún así no hay garantía. Entonces, o sea, es todo este proceso que de hecho que te están sugiriendo que lo hagas, es para reducir la probabilidad, o sea, no la eliminas, la reduces. Entonces, te das cuenta de que seguimos negando, o sea, a mí no me va a pasar, le pasa a los demás, pero a mí no me pasa. O sea, pasa en otras familias, o sea, a mí no me va a pasar. Entonces, cuando te golpea la primera vez cerquita, piensas que cerrando los ojos a esa realidad no va a volver a pasar. En algún momento yo platicaba con mi oncóloga y le decía, porque a mi papá le detectaron un tumor de vejiga y se lo extirparon y le decía, ¿hay más cáncer? Y me decía la oncóloga, no, me dijo, se detecta más a tiempo. O sea, antes, y en algún momento lo llegué a platicar con mi abuelita, que decíamos, es que se muere la gente y la gente no sabía de por qué se moría. Te decían, le dio un infarto. Un dolor, derecho, izquierdo, arriba o dormida. Abajo. Sí. Y ahora te dicen, no, o sea, ya le pones nombre y apellido. Entonces, digo, pero sí, pues es un tema que asusta. Digo, eso es una realidad y la gente busca, es un tema del que buscamos no platicar, esa es la realidad. Y te digo, aun cuando se trabaje mucho, no hay, yo lo veo cuando ponen la exposición fotográfica ahí afuera de la Alameda. Veo, por ejemplo, el año pasado me di una vuelta y ves las expresiones, por ejemplo, de los jóvenes, y que es un tema como ven lejano, es un tema que no sucede, es un tema que pues le pasa a las señoras, no le pasa a las chicas jóvenes, y tristemente te das cuenta que sí, que de hecho ya hay detección en chicas muy jóvenes. Sí, la última encuesta del INEGI, de 20 a 29 años murieron más de 700 mujeres. A mí de hecho uno de los casos los que más me ha marcado fue precisamente una chica de 18 años en fase terminal de cáncer de seno. 18 años, y estamos hablando hace 15 años más o menos de esto. Entonces, pues dice, puede que no sea común, pero sí es algo que puede suceder. Y que es una enfermedad que siempre habíamos asociado con las viejitas, ¿no? Sí, así de, eso le da a las señoras, eso no nos va a pasar a nosotros, y pues no, esta es una enfermedad que al contrario, los factores que lo producen nos están llevando a que las modificaciones de vida, el alimento, el estrés, el sobrepeso, el que ya no amamanten, muchas cosas que han hecho que
hacia una revolución en la enfermedad y ahora esté mirando hacia abajo, Sí. no hacia arriba, ¿no? Así es. Ujú. Entonces, por eso es importante hablarlo y por eso es importante que la gente lo sepa. Y ahorita que hablabas de la exposición, yo también fui y me sentaba a ver cuál era la reacción de las personas, Ujú. ¿no? Y las que tenían el torso desnudo enseñando su cicatriz, era como que esas volteaban y se la brincaban, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué o sea, le hemos dado tanta importancia al pecho en una situación de estética femenina Ujú. que pareciera que cuando no lo tenemos dejamos de ser mujeres, ¿no? Sí. O dejamos de ser sexys o dejamos de ser femeninas, Ujú, ¿no? Como ujú. que perdiéramos ese valor. Y si fuera otra parte del cuerpo, pues todo el mundo diría, ay, pobre, perdió una mano, ¿no? Sí. Pero sigue estando bien guapa, ¿no? Sí. O sigue estando bien buena. Pero cuando pierdes el seno es así como de, no, mejor ya me volteo, Sí. ¿no? Y como que la gente evita, ¿no? Y así, y yo veía las expresiones de que las que tenían el torso desnudo, esa foto como que la veían de reojito y ahí se paraban en la que seguía, que era una señora que explicaba otra cosa, Ujú, ¿no? Y sí. entonces dices, pues no, esta es nuestra realidad, ¿no? Sí, así es. No lo tenemos y es la realidad y pues yo sería la más feliz de salir así con una blusa a la mitad y enseñar mi cicatriz, pero mi marido no me deja. Pero pues es lo que hay y tenemos que entender lo que, por ejemplo, tu cabello, ¿cómo fue el proceso? Se te cayó con la quimio roja, supongo, Sí. luego. Sí, de hecho fue en la primera y me lo dijo el oncólogo. Me dijo, vas a besar la quimio, 15 días después de que te pongan la primera, se te va a caer el cabello. Y es impactante porque como que se hace realidad, o sea, todo lo que viene después. O sea, como que dices, no, no va a ser, o sea, yo voy a ser la excepción, no va a pasar. Sí, la realidad es que la primera vez que me lavé el cabello, salí de bañarme sí que me empecé a peinar y se me cayó por mechones. Sí, es impactante. Sabes que va a crecer, sabes todo, pero es como una aseveración de que está presente, que estás pasando por el proceso, no lo estás soñando, o sea, es una realidad. Y me acuerdo que yo le pedí a mi esposo que me cortara el cabello y él me dijo, pues no te rapo, te lo dejo cortito. Y dije, ok, digo, no sabes, no preguntas, o sea, dices, como que sabes, das por sentado que, pues que no pasa nada. Y me acuerdo que al día siguiente le dije, no, rápame la cabeza. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque me duele. Y duele Le dije, me duele. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, me acuerdo que empezaba a hacer frío, entonces empecé a usar básicamente gorrito porque me daba mucho frío. Y le decía, no. Y le digo, necesito que me lo quites. Le digo, si me acuesto en la almohada me duele, o sea, si se me atora con la sábana me duele. Dije, no, quítamelo. Y fue creo que la mejor decisión que tomé. Pero son cosas que nadie te platica. Digo, me compartieron muchas cosas previas a la cirugía, cosas que iba a vivir, que iba a sentir. Pero ese tema en particular nunca lo platiqué. Entonces, pero sí creo que también genera empoderamiento. En mi caso, o sea, estoy consciente de lo que estoy pasando, o sea, lo importante es mi salud y obviamente la gente te ve y te ve raro y comenta a tus espaldas, pero dices, o sea, estoy bien y estoy aquí, o sea, y lo demás, pues sabes que en algún momento va a pasar, porque aparte creo que de hecho mi oncólogo fue muy empático, muy claro, muy cálido, sin ser consecuente, o sea, esto va a pasar, así es, porque de las cosas que empecé a experimentar, me subía mucho el azúcar con la premedicación y me dijo, tranquila, o sea, esto es un proceso, la premedicación genera esto, para finalizando el proceso, tu cuerpo va a empezar a recuperar la normalidad, entonces, o sea, no te angusties, por lo que no es importante que te angusties. Claro. Entonces, o sea, vamos viviendo un día a la vez y fue realmente un proceso de mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Yo siempre les digo que la frase mejor que me han dicho en toda la vida fue cuando se me cayó el cabello es signo de que te estás recuperando. Okay. Y cuando yo lo entendí así dije, claro, porque como me está haciendo efecto la medicina, pues se me está cayendo el cabello, pero me estoy mejorando, ¿no? Entonces, la verdad es que fue la mejor frase que me pudieron decir y entonces como que
como que le volteas, ¿no? Sí. Ya el asunto, la peluca es incómoda. Horrible. Yo nunca la, yo de hecho, yo nunca pensé en usarla. Lo que sí descubrí es que después de que se me cae el cabello, ay, me sudaba muchísimo la cabeza. Si me escurría así el sudor, decía yo, en mi vida me había sudado tanto la cabeza, pero sí, luego, a mí me daba calor. Entonces pensar utilizarte algo así como una peluca nunca fue como mi top. Incluso me decía, no, que un turbante, dije, no me da calor, necesito que se me ventilen las ideas, o sea, que fluya el aire. Entonces la realidad es que te lo descarte. Lo que sí era cuando salía el sol, sí me decía, por efectos de que no te vayas a manchar, pues tu sombrerito y todo, pero fuera de eso, sí, la verdad es que no tenía que gastar en shampoo, no tenía que perder el tiempo en peinarme, entonces eso fue muy bueno. Es lo que les digo, no me pintaba el cabello. Entonces, tiene sus ventajas dentro de... Yo aprecié más a mis amigos pelones, ¿no? Ok. Porque les decía, pásenme sus tips para rasurarme y no cortarme. Ok. Porque yo me rasuraba, entonces, sí, la verdad es que sí, tiene sus ventajas. Y me descubrí, por ejemplo, cuando no tienes cabello, es como verte, ¿no? Como que te ves por dentro, o sea, no sé, es una sensación de, no sé, te ves los ojos más grandes, como que tu expresión cambia, no sé, es diferente. Como que el cabello te estorba para conocerte. Ok. Entonces sí tiene sus partes no tan desagradables. Hay gente que sufre mucho cuando se le cae el cabello. No lo entiendo, pero quiero ser empática en eso. Porque pues a lo mejor siente que nunca se corta el cabello, ¿no? Y que ha tenido largo toda su vida y que se lo cuida mucho, y entonces cuando se le cae, pues sí, es así como... Sobre todo no sabes cómo te vas a ver. Okay. Cuando has sido una loca como yo, que chino, lacio, negro, naranja, o sea, pues ya no importa. Pero cuando no haces cambios tan radicales, drásticos en tu persona, pues sí, sí es impactante, ¿no? De repente verte, porque es el cabello, las cejas, las pestañas, o sea, eres una bola de boliche. Sí. ¿No? Entonces, sí, y aparte, de hecho, la cara se posee. O sea, es una bolita, ¿no? Sí, aunque estés flaca, es como una bolita. Sí. Ahí descubres si tienes bonito cráneo o no. Sí, las irregularidades ahí se las detectas, sí, definitivamente. Pero bueno, finalmente es estética y pasa y vuelve a crecer, ¿no? Sí. Sí, definitivamente sí vuelve a crecer, te digo, las cejas vuelven a salir, las pestañas igual, te digo, pero sí es un proceso, te digo, de lo que tú dices a mí nunca me lo dijeron, pero lo que sí me dijeron una vez, en uno de los procesos de quimio, tenía yo mucho dolor, traía las náuseas, traía el dolor por tuve atrofia del pectoral, entonces tengo adherido a la piel al músculo, entonces si hago movimiento del brazo, pues me duele. Y en ese proceso, pues apenas estaba en el proceso de cicatrización y mi psicóloga me dijo una frase que no entendí en su momento porque me dijo, un día a la vez. Entonces yo no entendía si cuando te dicen un día a la vez es, pues vive hoy porque no sabes si mañana tienes o sí que otro día. Sí. Y no, la realidad es que nunca fue enfocado así. Con el tiempo entendí de que hoy te sientes mal, pero mañana no va a ser igual. O sea, no puedes decir que porque hoy tu día es muy malo, mañana va a ser igual o va a ser peor. No, la realidad es que cada día va a ser diferente. Y eso me permitió también entender con la quimioterapia, que la primera semana era terrible, o sea, pues así que en el top de las náuseas, el malestar de no poderme ni levantar, de que sentí que me había apachurrado un camión. La segunda semana empezaba medio a recuperarme y la tercera me sentía, o sea, podía irme a trabajar la segunda y la tercera semana. Mal la segunda semana y excelente la tercera y venía el siguiente ciclo. Pero entendí de hecho que efectivamente había que, o sea, no había que decir, pues va a ser muy mala la siguiente semana. No, un día a la vez vamos viendo cómo se va dando y ve viviéndolo de esa manera. Y fue creo que la parte más, más ilustrativa que tuve cuando entendí lo que significaba un día a la vez. Sí, si no es que mañana te vayas a morir. Así es, sí. ¿O sí? O sea, es que no lo sabemos. Pero es para cualquier persona, no solo para pues todos vamos a morir. Yo siempre les digo que somos tan positivos, pero somos tan positivos los seres humanos, que ponemos el despertador pensando que mañana vamos a abrir los ojos, Sí, ¿no? Así es. Entonces, vive hoy como te tocó, bueno o malo, ya mañana. Sí. Amanece otra vez y volvemos a empezar, ¿no? Sí, y volvemos a echar carrerita.
Ahorita ya estás en este proceso con este medicamento experimental. ¿Tuviste que dejar el tamoxifeno? Sí, y la realidad es que también fue bueno porque a mí el tamoxifeno sí me generó endometriosis. Me tuvieron que hacer una histerectomía. De hecho, me extirparon ovarios, trompas y el útero porque empezó a generar crecimiento. Y ya con el nuevo medicamento, la realidad es que me ha ido bien con el medicamento. Están probando varios medicamentos, algunos de los que ya se utilizan, tengo este medicamento nuevo. Y la realidad es que mi cuerpo lo ha aceptado bien, ya tengo 1 año, 5 meses tomando el medicamento y la realidad es que me siento bien. A mí el tamoxifeno no me generó como efectos fuertes adversos, pero sí de hecho el oncólogo me hizo énfasis de señales de alarma y cuando las presenté, sí me dijeron, o sea, de hecho, pues es un efecto secundario del medicamento, está pasando esto, pues ahora sí que lo que veo sí que el paso siguiente pues es que hay que generar hay que retirar el útero. Y pues la realidad es que pues es parte del mismo proceso, pues por sí que adelante, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. Pero finalmente, bueno, es ir otra vez a quirófano, sí. Es ir otra vez a anestesia general, es perder otra parte de tu cuerpo que no esperabas, ¿no? O sea, son cambios que a lo mejor los aceptas, pero que sí te mueven, ¿no? Y que te cambian la vida finalmente. Sí. Digo, entiendes que hay cosas que son necesarias y hay cosas que no son necesarias y ya con el tiempo entiendes que si ya en su momento, por ejemplo, te sirvió el útero para tener hijos y ya ya los tienes o ya no los tuviste, pues ya no te sirve, o sea, dices, o sea, no pasa nada, o sea, sí es un proceso porque pasas nuevamente otra vez con lo que tú mencionas, pero entiendes que es parte de lo que viene de la mano con este proceso de la recuperación del cáncer, porque esa es una realidad, o sea, es que no se complique más y que no, de hecho, empieza a dar problema en otra parte del cuerpo. ¿Y te adelantaron la menopausia? Ah, claro, una menopausia quirúrgica. Bienvenida. Sí, sí, es parte de ello. Que dices, todavía no tengo el alta médica, pero ya tengo la menopausia. Muy bien, muchas gracias. Creo que yo podría decir que comparado con personas que conozco, me ha sido bastante benévola, creo. No te ha ido tan mal. Sí, definitivamente, sí, no me ha ido tan mal, porque de repente sí me dicen, no, es que los bochornos, esto, el otro, no, bendito Dios, no. Sí, no, les digo que a mí Jesús me quiere tanto que dijo, como ella tiene un programa, le voy a mandar todos los síntomas de la premenopausia para que los pueda platicar en el programa. Gracias, Jesús, gracias. Yo sé que tienes tus favoritas y una de esas soy yo. ¿Por qué no? Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo, déjame rápido compartirte algunos comentarios que nos han mandado. Rosy Flores, saludos, gracias por vernos. Janet Romero, Laura González nos dice, buenas noches, gracias por compartir, les mando un abrazo muy fuerte. Maite Reyes, me siento tan afortunada de tener a 2 super amigas. Gracias a ambas por enseñarme a pegarle duro a lo que venga. Las adoro y las admiro. Muchas gracias, mi querida Maite. Saludos. Mili Barra, gracias por compartir, las admiro mucho. Silvia Namarro, un saludo a las 2, les mando un fuerte abrazo. Tu marido nos está viendo, gracias marido. Alicia Nieves nos está viendo. Sandra Bravo nos dice saludos a las 2 excelentes mujeres. Laura González dice, te veías hermosa pelona. Ay, amiga, mucho. Es que tú me amas, por eso dices eso. Pues a mí todavía te queda un camino por recorrer para llegar a tu alta médica. Así es. Pues lo único que te podemos desear es que se concrete. Muchas gracias. Que podamos estar ahí para cuando tu nombre esté en el muro de los sobrevivientes. Muchas que así sea. Y pues, ¿con qué te gustaría cerrar esta noche? Pues creo que decirles a quienes deseo que nunca lo vayan a experimentar el cáncer, que seamos empáticos, que entendamos que es una realidad, que volteemos a ver, de hecho, a quienes sí lo están experimentando, con esa sororidad y esa empatía de puedo ser yo, de dar un poquito más de ti hacia los demás, apoyar las causas que tienen que ver con el cáncer. De repente me duele cuando veo sobre todo en constituyentes, señoras que están pidiendo apoyo, por ejemplo, que venden plumas o venden lápices y están en quimioterapia. Entonces,
es difícil. Yo en algún momento tuve complicaciones para recibir 3 de las quimios, no las había en el Seguro Social. Te genera angustia porque sabes que la ventana es muy corta para recibir la quimioterapia. Tuve la bendición de poderlo hacer por fuera. Obviamente no hubiera podido mantener el tratamiento por fuera, pero hay gente que no tiene esa posibilidad. Entonces, si podemos ser solidarios con esas causas, de hecho, fundaciones, de hecho, como MUCAM, como Grupo Reto, que pueden apoyar en eso, o sea, que seamos empáticos, o sea, y podamos apoyar económicamente causas también como Nariz Roja para los niños con cáncer. O sea, sé lo que es, o sea, yo sí sé lo que es tronarte los dedos de que no va a haber la quimioterapia, pero que sabes que vas a tener, o sea, tienes una alternativa para hacerlo, pero quien no lo tiene y sabes que van contra el tiempo y que si no reciben en tiempo y forma los tratamientos, la gente se muere. Entonces sí creo que debemos de voltear esas causas y apoyarlas. O sea, eso es lo que yo dejaría como reflexión para la gente, o sea, que apoye a quien son menos afortunados que nosotros, que no tienen esa seguridad social, no tienen ese respaldo económico que pueda permitir. Y la realidad es que como todos van a sufrir, pero van a sufrir el doble, porque no solamente es la enfermedad, sino saber, o sea, de hecho que no tienes la forma, las herramientas para hacerle frente, porque el tratamiento es carísimo, es realmente muy difícil que alguien lo pueda hacer. Entonces sí creo que es un punto neurálgico que volteamos a verlo. No solamente te digo, sí es un mes, es el mes de la concientización del cáncer de mama, pero hay muchos tipos de cáncer. Volteamos a ver a las mujeres, pero también hay hombres que lo padecen, hay niños que lo sufren. Un niño, de hecho, con cáncer, si se le medica en tiempo y forma, tienen tasa del 90% casi de supervivencia. Entonces sí creo que de hecho debemos de voltear a ver a los menos afortunados que nosotros y poderlos apoyar. Claro que sí. Pues así es, nos quedamos con ese mensaje, Sammy, lo llevamos en nombre de todas, es lo que me toca, es a lo que me dedico en el tiempo libre que tengo, a llevar ese mensaje de apoyo, de ayuda y de que sepan que pues en la medida de las posibilidades, pues estamos ahí, ¿no? Estamos ahí para apoyar en todos los sentidos. Claro, el económico es de los más importantes, sí. Pero bueno, siempre hay maneras, ¿no? Siempre hay manera y siempre buscamos aquí en Con Causa no solo el cáncer, sino incluso las donaciones de sangre, las donaciones de médula, nos sumamos a muchas causas, incluso hasta donaciones de leche materna, ya me ando metiendo también ahí en esos asuntos. Okay. Y bueno, finalmente pues de eso se trata Con Causa, ¿no? De que seamos ese puente entre quien puede ayudar y quien lo necesite. Ay, la verdad es que es un excelente trabajo, la verdad te felicito que ellos podían causar el esfuerzo. Hay algo que en algún momento yo platicaba con los chicos de la institución en la que estoy, los paramédicos, les decía, es mejor estar del lado del que da la ayuda y no del que necesita la ayuda. Entonces, cuando tienes la oportunidad de estar del lado del que puede ayudar, ayúdalo. Sí. Claro que sí. También pues muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Gracias. La verdad es que te agradecemos que te hayas abierto hoy aquí con nuestro público, que nos hayas contado un pedacito de tu proceso y que llegue a buen término. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho por la invitación. Pues a todos los que nos acompañaron esta noche en redes sociales les pedimos que por favor nos den corazoncito y nos compartan para que esta información llegue a más personas. Quien nos ve a través de la televisión, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Caro Cervantes y esto es Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a mí. Gracias a ti, Caro. Buenas noches.